Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Muy buen día, queridos hermanos. Bienvenidos a un encuentro más donde le pedimos a Jesús, muéstranos el camino. Mi nombre es Katia Velarde y desde aquí les mando un abrazo fraterno donde quiera que nos estén viendo y nos estén escuchando. Nuestro encuentro del día de hoy se llama ¿Por qué Jesús fue bautizado? ¿Qué importancia tiene para nosotros el hecho de que Jesús haya sido bautizado? Hoy aprenderemos que si nosotros queremos ser salvos, el bautismo es un hecho indispensable en nuestras vidas. Lo voy a repetir una vez más. Si usted desea ser salvo y tener vida eterna, el bautismo es un hecho indispensable en su vida. Y de eso vamos a aprender y conocer en el día de hoy. Pero antes vamos a hacer lo que todo cristiano debe hacer antes de hacer cualquier cosa, ponernos en manos de Dios. Así que te invito a que nos pongamos en actitud de oración, cerremos nuestros ojos y hagamos una pequeña oración antes de iniciar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, por darnos vida y salud. Te bendecimos en este día, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que nos ve y nos escucha, para que seas tú quien nos permita escuchar con los oídos del corazón. Y a mí, que me utilices como una vasija de barro, para que no sea yo, sino que seas tú quien hable a través de mí. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, como les decía, hoy vamos a aprender por qué Jesús fue bautizado. Como siempre hacemos en cada encuentro, vamos a explorar nuestra realidad. Vivimos con frecuencia un ritmo de vida que nos aturde. Hacemos muchas cosas en la vida, pero sabemos exactamente por qué y para qué lo hacemos. Por ejemplo, existen familias que bautizan a sus hijos por tradición o por costumbre y desconocen realmente el verdadero valor de este sacramento. Otras familias incluso pasan por alto este importante acto y dejan a sus hijos sin bautizar nunca. Hay otros que dejan el bautismo de los hijos para cuando tengan dinero para hacer la fiesta o hasta que encuentren los padrinos más apropiados y convenientes para sus hijos. Muchas personas consideran este sacramento como un requisito que hay que cumplir, como una costumbre familiar o probablemente una oportunidad para hacer una fiesta en donde abunden las bebidas y las comidas. Entonces, muchos nos preguntamos, si el bautismo perdona el pecado original y todos los demás pecados que hayamos tenido hasta ese momento, y Jesús nunca pecó, entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús fue bautizado? Quizá muchos de nosotros no conocemos que Jesús no recibió el sacramento del bautismo como lo conocemos hoy en día. Pues el bautismo de Juan, el que realizaba Juan el Bautista en aquel tiempo, cuando lo recibió Jesús, era un bautismo simbólico que buscaba el arrepentimiento de las personas en aquella época. Mientras que el bautismo del sacramento que realizamos hoy día, el que usted y yo conocemos, contiene realmente la gracia del perdón. Ahora los invito a que nos vayamos a la palabra para leer lo que tiene Dios para decirnos acerca del bautismo. Te invito a que busques tu Biblia. Como lo hemos mencionado antes, es importante que para cada encuentro tengas tu Biblia a mano y tengas un cuaderno de anotaciones donde puedas ir escribiendo todo eso que te llama la atención, que te deja con duda, que quisieras repasar posteriormente. Para el día de hoy, para ayudarnos a ilustrar este tema del bautismo, vamos a irnos al libro de Mateo. Te recuerdo que Mateo
está en el Nuevo Testamento. Es el primero de los evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, habiendo leído este pasaje bíblico que nos relata lo que sucedió el día que Jesús fue a donde Juan a bautizarse, vamos entonces ahora a profundizar, a conocer un poco, vamos a desmembrar este pasaje bíblico para entenderlo bien. Retomamos la pregunta del encuentro de hoy. ¿Por qué Jesús fue bautizado? En el bautismo de Jesús encontramos elementos muy importantes que necesitamos considerar. El primero, Jesús no necesitaba ser salvado, porque Él es Salvador. Y lo segundo, que Jesús no necesitaba el perdón de sus pecados, porque Él no conoció nunca pecado, ni hubo jamás engaño en su boca. La respuesta que Jesús le da a Juan el Bautista nos responde a nosotros la pregunta de por qué Jesús fue bautizado. La respuesta de Jesús fue: porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. En otras palabras, nos conviene cumplir toda justicia de parte de Dios. Estudiamos el pasaje bíblico que acabamos de leer. Vamos a desmenuzarlo poco a poco y así comprenderemos mejor este tema. Lo primero es, ¿de dónde viene la voz que se escucha en este pasaje bíblico? Bueno, la palabra nos dice que la voz viene del cielo. Muy bien. ¿Quién es la persona que está hablando en esa voz? Bueno, esa voz es la voz de Dios Padre que está en los cielos. ¿Y qué fue lo que nos dijo Dios Padre en este pasaje? Él dice: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Otras Biblias dicen la oración que muchos conocemos más comúnmente: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué significan estas palabras? Bueno, significa que Dios Padre está dando públicamente su aprobación, su divino testimonio de que Jesús haga la tarea para lo cual lo trajo al mundo. Otro aspecto importante es que Dios pone su sello de aprobación sobre la misión salvadora de Jesús. Bueno, ¿cuál es este sello? Nos preguntamos. Dice la palabra que en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre Jesús. Es como cuando usted le pone su firma a un documento verificando que usted es quien está autorizando eso.
Bueno, así mismo, Dios Padre estaba complacido, dio su aprobación con el Espíritu Santo de que Jesús, quien nació y vivió sin ningún pecado, es el enviado de Dios que comenzará su ministerio para salvarlo a usted, a mí, a su familia, a todos nosotros. Otro elemento importante es que en el bautismo está presente la Santísima Trinidad. Dios Padre habla, Dios Hijo está presente y Dios Espíritu Santo se manifiesta. El cielo habló, el Padre lo confirmó, el Espíritu Santo lo ungió. Jesús, verdadero hombre, nacido de la Virgen María, quien también es, no olvidemos, verdadero Dios, tiene la autoridad completa de parte de Dios para cumplir su misión. ¿Cuál es esa misión? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarnos a todos nosotros. La palabra clave con la que se traduce este acto de bautismo es obediencia. Es cumplir a cabalidad con la voluntad de Dios. Vamos a retomar el pasaje bíblico para comprender mejor por qué este bautismo se interpreta como un verdadero acto de obediencia. En el versículo 13 dice: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Luego dice en el versículo 14, quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Y en el versículo 15 Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo lo que debe hacerse. Entonces dice la palabra que Juan aceptó y lo bautizó. Dijimos al comienzo que era tal vez poco comprensible para nuestra mente humana que Jesús, no teniendo nada de qué arrepentirse, vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Si Juan predicaba y administraba un bautismo para el arrepentimiento, no lo olvidemos, pero Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Eso es como un poco difícil de comprender. Es necesario aclarar que el bautismo que Juan hacía en el Jordán en aquel entonces no era el sacramento cristiano del bautismo que hoy recibimos en la iglesia. Era un bautismo de penitencia que expresaba el deseo de la persona que recibía ese bautismo de ser purificado, de ser limpio de sus pecados. El texto nos muestra que Juan procuraba impedir que Jesús recibiera ese bautismo. Pero ¿por qué Juan se rehusaba a bautizar a Jesús? Bueno, es porque Juan sabía que Jesús era el enviado, el Mesías, que Jesús era santo. Siendo así, ¿por qué y para qué quería entonces Jesús bautizarse? Además de que Juan reconocía la santidad absoluta de Jesús cuando dice: tú vienes a mí, si en realidad soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Reflexionamos y entonces nos damos cuenta que en realidad no es el agua del Jordán la que purifica a Jesús, sino que es Él, Jesús, dejándose sumergir en el agua, quien le da al agua el poder para purificar a todos. La inmersión de Jesús en el Jordán simboliza su inmersión en la muerte. El Señor no solo se dejó contar entre los pecadores cuando Él no era pecador, sino que se apropió
de todo el pecado de los hombres y asumió la consecuencia de ese pecado, que fue la muerte. Haciendo suya la muerte, la destruyó desde adentro, transformándola en vida eterna para todos nosotros y en salvación. Al igual que convirtió el agua del Jordán en agua de vida para todos los que se bautizaban. Quiero tomar unos minutos para que conozcamos un poco más de ese Juan el Bautista que estamos hablando en este pasaje bíblico, quien es también un personaje importante en todo este aprendizaje que estamos teniendo en el día de hoy. Juan vivía en el desierto, vivió allí por muchos años. La gente venía donde Juan de las distintas ciudades para escuchar todas sus enseñanzas. Se le conocía como Juan el Bautista porque bautizaba. Él enseñaba a las personas acerca de Jesucristo. Les decía que se arrepintieran de sus pecados, que se bautizaran, y bautizó a todo aquel que se arrepentía de sus pecados. La gente le preguntaba a Juan cómo podía vivir mejor su vida. Y él les decía, les daba consejos muy importantes que hoy día aplican para nosotros también. Juan les decía que compartieran con los pobres, que dijeran la verdad siempre ante todo, que fueran justos con los demás. Les dijo que Jesucristo vendría pronto. En aquel entonces vendría pronto, imagínense ahora, que Jesús viene pronto y le dará el don del Espíritu Santo. Juan el Bautista, durante su ministerio, había predicado que él era un precursor del Mesías, de quien no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Juan también afirmó: yo bautizo con agua, pero quien viene detrás de mí, más poderoso que yo, les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan fue el primer sorprendido al ver que Jesús venía a él para que lo bautizara. Otro valor importante que demuestra Jesús en este acto es la humildad, su estado de humillación por causa nuestra. Todo para estar en armonía con el plan que Dios trazó de salvar a la humanidad. Ahora le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús realizó ese bautismo para él, para su redención, para la redención de sus pecados? La respuesta es no. Jesús no hizo eso por él. Lo hizo para usted que me está viendo y que me está escuchando ahora mismo, para su salvación, para darnos un ejemplo de obediencia y de humildad. El bautizo deseado por Jesús, realizado por Juan, es como esa conjugación perfecta del designio de Dios que se refleja en toda la Biblia. El mismo Dios de amor perdona, salva y ama. Jesús no buscó vivir para Él, sino mostrarnos a nosotros con su vivo ejemplo. Como diríamos hoy en día, esa frase, Jesús predicaba con el ejemplo. Jesús manifiesta las intenciones del Padre para con todos sus hijos, para con usted también. El bautismo que recibimos ahora ya no es un bautismo como el de Juan, que era como un mero signo de penitencia, de purificación, sino que ahora representa una participación sacramental en su Pascua. Es un acto sagrado. Al recibir el sacramento del bautismo hoy día por el agua y el Espíritu Santo, somos verdaderamente regenerados. Morimos al hombre viejo, al pecado original y renacemos como hombres nuevos, como hijos de Dios, por la gracia, como miembros de la iglesia. El corazón de este mensaje de hoy
lo que responde a todas las preguntas sobre la razón que tuvo Jesús sin tener ningún pecado para aceptar humildemente ser bautizado por Juan, está en esta expresión que yo le voy a decir a continuación. Lo que dijo Jesús: deja que hagamos así por ahora. De este modo, como lo que debe hacerse. Pero él no hablaba de la justicia de los hombres. Él hablaba de la que es perfectamente recta y justa, que es la justicia de Dios. Obediencia a Dios, cumplir con la voluntad de Dios y humildad son los tres grandes enseñanzas que nos deja el bautismo de Jesús en el Jordán. Y debemos estar seguros que con esos tres actos Dios pondrá su sello sobre nosotros. Seremos sus hijos amados y formaremos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora vamos a ver en pantalla unas preguntas para reflexionar que vamos a revisar a continuación. La idea es que podamos repasar estas preguntas y que podamos reflexionar todos. ¿Por qué nos debemos bautizar de pequeños si Jesús se bautizó de adulto? Es una pregunta válida, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos del bautismo? ¿A qué me comprometo yo como bautizado? Bueno, seguramente en más de una ocasión, o usted o alguna persona cerca de usted se habrá hecho la pregunta de ¿por qué nos debemos bautizar de pequeños si Jesús se bautizó a los 33 años? Si esto es así, quiere decir que entonces usted está dispuesto a hacer todo lo que hizo Jesús. Entonces quiere decir que usted está dispuesto a morir en una cruz como lo hizo Jesús. No es correcto escoger los actos de Jesús que queremos imitar, que nos parece bien imitar, y otros actos que hizo Jesús no los vamos a imitar. Debemos imitarlo en todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué bautizar a los hijos de pequeños y no esperar a que ellos decidan? Una pregunta muy válida que nos podemos hacer. Bueno, yo le voy a poner dos ejemplos para ilustrar la respuesta a esta pregunta. A todos los niños les cuesta ir a la escuela. Son realmente pocos los niños que van muy deseosos y muy contentos a la escuela, muy llenos de motivos. La mayoría de los niños, por lo general, van a regañadientes a la escuela, ¿cierto? Es regularmente el papá y la mamá quien lo están empujando a ese niño o a esa niña que se levante temprano todos los días y haga sus tareas y vaya al colegio. Los papás lo hacen ir cada día al colegio porque son los papás los que saben que aunque el niño no lo quiera hacer, ir a la escuela es importante para él y para ella. Su educación es indispensable para su futuro, aunque el niño no lo sepa todavía. Otro ejemplo, el segundo ejemplo que le quiero dar es, imagínese que su hijo o su hija se enferma, se pone muy mal y los papás están esperando a que sea su hijo quien tome la iniciativa de ir al médico. Muy probablemente se va a empeorar la situación, ¿cierto? Porque ese niño no tiene la conciencia de la importancia que es ir al médico a tiempo cuando se está enfermo. ¿Qué hacen entonces los papás cuando el niño o la niña, cuando su hijo o su hija se enferma? Lo llevan inmediatamente al médico, porque son los papás los que saben que esto es indispensable para su bienestar. Estos dos ejemplos nos ayudan a comprender por qué bautizamos a un niño de pequeño. Son los padres los que saben, o al menos los que deberían saber, la importancia del bautismo, porque están depositando en sus hijos la semilla de la fe, en el alma de sus hijos. Y esa semilla debe irse regando, abonando cada día por sus padres para que vayan creciendo. Los papás también son conscientes de que su hijo necesita purificarse del pecado original del que ya hablamos anteriormente. Otra pregunta que nos hacíamos era, ¿cuáles son
los efectos del bautismo. Bien, le digo que los efectos del bautismo, al menos los más importantes, son 3. 1, nos purifica o nos quita la mancha del pecado original que ya hemos explicado antes. 2, nos hace miembros de una iglesia, en otras palabras, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y 3, nos convierte en hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos amados de Dios. La otra pregunta que debemos reflexionar es, ¿a qué nos comprometemos como bautizados? Pues nuestro compromiso debería ser mantener íntegramente esa absolución, esa liberación del pecado y lograr a manos llenas diariamente que nuestro Señor se sienta orgulloso de nosotros. Pero esta tal vez es la parte más difícil porque exige de nosotros un esfuerzo diario y constante por mantenernos lejos del pecado. Si usted se siente en este momento batallando para mantenerse lejos del pecado, entonces es ahora momento de doblar rodillas, de pedir a Dios todos los días en oración su ayuda para librar esas batallas. Jesús en su bautismo está pintando un cuadro hermoso. Él estaba comenzando públicamente a tomar nuestro lugar, el lugar de todos los pecadores, no lo olvidemos. Jesús iniciaba la ruta que terminaría en la cruz donde ofrecería su vida para darle a usted vida abundante y eterna. Jesús es nuestro sustituto perfecto. Jesús cumplió toda justicia en nuestro lugar. Jesús pagó por nuestros pecados y es nuestro Redentor. Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros y el castigo que nosotros merecíamos. Cuando fuimos bautizados, recibimos la totalidad del amor y la misericordia de Dios. Ese día, milagrosamente, por la palabra, estuvo presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese día, sin importar la edad que teníamos, usted recibió por la obra de Cristo el perdón de todos sus pecados, la salvación y la vida eterna. Espero que el encuentro de hoy les ayude a comprender la importancia del bautismo y que si Dios, siendo hombre, lo hizo por obediencia y por amor a sus hijos, más aún nosotros, como pecadores, necesitamos del sacramento del bautismo. Vamos a celebrar lo que aquí hemos compartido en esta hermosa oración que voy a leerles a continuación. Vamos a leerla en pantalla también. Querido Dios, que un día presentaste en el río del Jordán a tu Hijo para ser bautizado, te damos gracias porque un día también a nosotros nos acercaste a la pila del bautismo para recibir el agua de la vida. Aquel día nos hiciste hijos tuyos y herederos de tu reino. Aquel día nos acogiste como miembros de la iglesia. Ella es también nuestra casa y nuestra escuela de vida. Aquel día nos diste una familia grande, la de todos los hermanos cristianos. Aquel día nos enseñaste a pronunciar con más sentido palabras como Padre, hermano, vida, luz, gracia, amor, perdón. Aquel día borraste nuestros pecados y nos invitaste a ser buenos siempre. Aquel día tú también ganaste un nuevo hijo y a mí me diste permiso para llamarte Padre. Aquel día nos regalaste el mejor de los regalos, la gracia de Jesucristo.
tu Hijo amado, mi hermano mayor. Aquel día me encomendaste a la luz de tu Espíritu para que alumbrara mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque un día fui bautizado en tu nombre. Amén. Mi nombre es Katia Velarde. Les mando un abrazo fraterno hasta donde quiera que se encuentren. Será hasta nuestro próximo encuentro donde le pedimos a Jesús, muéstranos el camino. Dios los bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.